del día de la enseñanza, día domingo, de qué manera Nehemías había podido llegar hacia el punto que era Jerusalén con los permisos, obviamente, que Artajerjes había otorgado por medio de un salvoconducto, y a su vez le había proporcionado también toda la madera necesaria para poder levantar las puertas del templo y las puertas de la ciudad, perdón, no del templo, sino de la ciudad, entendiendo que la ciudad estaba amurallada, pero de eso ya mucho tiempo atrás había sido todo destruido. Las murallas de la ciudad habían sido derribadas, las puertas habían sido puestas a fuego y la ciudad estaba expuesta a todo tipo de saqueo y de peligro. Cuando Nehemías llega con un remanente a ese lugar, lo primero que hace es inspeccionar todo cuanto se le había hecho saber en su primera, diríamos así, contacto con los viajeros que habían llegado de Jerusalén hacia el reino de Medio Persa. Cuando Nehemías regresa pues a Jerusalén, constata, como lo dice la Biblia, mientras todos dormían, él sale por la noche en un solo caballo. Sus príncipes o las personas más importantes que habían venido también con él y le habían esperado, estos se quedaron atrás y no sabían qué estaba haciendo Nehemías. Nehemías, como lo dice en la palabra, había ocultado su propósito esencial del estar ahí. ¿Cuál era ese? Reconstruir las murallas y levantar las puertas en la ciudad para darle protección. La Escritura nos narra que cuando él hace el recorrido, hace la inspección, hace saber luego de eso a su pueblo para qué se encontraba él allí. El pueblo animoso, al escuchar a Nehemías, se involucra, y tal cual como lo dice en el versículo número 18, si me acompaña a la parte final. El pueblo animoso le responde a Nehemías y dice la Biblia, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos, así esforzaron sus manos para el bien de la ciudad. Pero, así como por un lado Dios se estaba moviendo a través de Nehemías, por otro lado, Satanás también se estaba moviendo usando a tres instrumentos. Usted de hecho tiene el significado de esos nombres. ¿Quién me los quisiera recordar para ver si le damos un vaso adicional de colada al final? ¿Sí? Tenemos a Sanbalat, que significa Dios de la luna. Por otro lado tenemos algo opuesto, ¿con quién? Con Tobías. ¿Qué significaba él? Dios es, o Jehová es bueno. Pero aparte hay un tercer también personaje que aparece en escena, que al parecer es un instrumento árabe, diríamos así, un habitante árabe, que también estaba en contra. El nombre es Gesén. ¿Qué significaba Gesén? Lluvia, o lluvioso, Estos tres personajes aparecen en escena, pero para ser de obstáculo en el propósito que Nehemías está por empezar. Ahora, algo muy curioso es que antes de que las cosas comiencen a ejecutarse, ya estaban los peligros, diríamos, a flor de piel. Mi amado hermano, y esto es en primera instancia, la plataforma que vamos a usar en esta mañana para poder adentrarnos en la enseñanza espiritual también para nuestras vidas. Ten siempre presente que cuando tú te decidas, simplemente te decidas o te determines a buscar de Dios, a que tu vida sea, como se lo decía el domingo pasado, construida por el Espíritu Santo, antes de que tú empieces, ya el enemigo estará pensando en cómo, en ese sentido, dejar a un lado tus buenos propósitos, en hacer obstáculo para que eso no pueda concretarse. Antes de que tú empieces, ya el enemigo comenzará a ponerte trabas. Se me ocurre, tú podrías decir, bueno, desde el lunes empiezo, como lo hacen las damas con las dietas. Nunca las hacen ese día, siempre las hacen para el lunes siguiente, ¿no? Dice así, el lunes empiezo la dieta, y hoy no, hoy sí voy a comer, Pero llega el lunes y algo pasa, que la dieta no se lleva a cabo. Ahora, esto simplemente, es una situación ajena, pero a veces así también ocurre o sucede con los determinaciones para nuestro crecimiento espiritual. Cuando usted se determina a querer hacer algo también siempre va a ocurrir que le va a crear un impedimento, un obstáculo. Siempre habrá un Sanbalat,
sí, algo que usted lo identifica, se decía el domingo pasado, plenamente con la idolatría, plenamente con el mundo, pero también siempre habrá un Tobías, que en ese sentido, alguien que aún pareciera ser que es de Dios, pero sigue siendo un obstáculo, porque aún hasta en medio del pueblo hay gente aparentemente buscadora de Dios. Digo aparentemente, pero cuando usted ya quiere de pronto apoyarse en ellos para crecer, igual son un impedimento para usted, porque le limitan, diríamos, en la intensidad de la búsqueda. Usted quiere de pronto predicar una cuadra más y esa persona que está a su lado le dice, no, hasta ahí nomás, y no le deja avanzar. Si usted dice, oremos 5 minutos más, no, si hasta las 10 nomás hay, ¿para qué estar a 10 y 5? Ahí nomás, es decir, lo va a limitar también espiritualmente, le va a impedir crecer. Y también siempre habrá un Gesén que vendrá, que diríamos que es un sinónimo de ambas cosas. ¿Por qué? Porque es como un torrente, como un río que va a venir contra su vida para poderlo sacar, sí, de los propósitos que usted ha estimado en Dios hacer. Ahora bien, una vez vista esta parte, entremos en detalle cuáles son en sí mismos estos obstáculos que Nehemías y el pueblo van a confrontar. Versículo número 19 dice en la parte final que estos 3 hombres se levantaron para recriminarle a Nehemías y al pueblo lo siguiente. Dice la palabra ahí, sí, pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio. Póngale mucha atención a estos términos. Hicieron escarnio, dice, de nosotros, y adicionalmente, ¿qué hicieron? Nos despreciaron. 2 puntos importantes que debemos de resaltar: escarnio y desprecio. Sí, nadie, mi amado hermano, nadie que participe junto a ti con tus propias, diríamos, prioridades espirituales, nadie va a aplaudir, sí, o nadie va a felicitarte por lo que estás haciendo. Para el mundo, obviamente, ya de manera general, la búsqueda que una persona haga para su Dios nunca será bien recibida. Cuando se habla de escarnio, se habla, mi amado hermano, sí, de pronto, sí, diríamos, de esos epítetos que de pronto alguien con menosprecio te podría llegar, sí, a decir, o te podría simplemente encajonar, sí, haciéndote ver como una persona que es totalmente opuesta, sí, al mundo. Claro, si quisiera ser un poquito más práctico, si hablamos de un escarnio, podríamos decir de esa persona que te lastima constante o frecuentemente simplemente porque eres cristiano. Sí, es decir, que como que le vamos a caer mal a todo el mundo, sí, por el solo hecho de decidir seguir a Cristo. Mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 19, que ellos no solamente fueron escarnios, sino que también los despreciaron. Ahora, muchos dirán, pero bueno, y si me desprecian, ¿qué importa? Mi amado hermano, en este sentido, el texto bíblico, sí, cuando habla de estos 2 términos, desprecio, sí, y escarnio, en el término ya de desprecio, debemos de entender que el pueblo israelita, el pueblo judío, estaba empobrecido. Y ellos, a la verdad, sí, se sustentaban por las ciudades aledañas a Jerusalén. El pueblo de Jerusalén como tal había empobrecido hasta tal punto que eran como mendigos. Si usted viene conmigo, por favor, sin perder el texto, claro está, a Nehemías en el capítulo número 1. Mira, por favor, lo que dice el verso número 3. Sí, es necesario entender esta parte también para entender el versículo número 19. Dice el verso 3, cuando a Nehemías se le llevan las noticias, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ¿sí?, allí en la provincia, dice la Biblia, usted puede leerlo otra vez, ¿qué dice ahí? Está en gran mal, ¿sí?, y afrenta. Y adicionalmente, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La pregunta es, ¿cómo en términos generales estaba el pueblo, no la ciudad, el pueblo en Jerusalén? Estaba totalmente, sí, en gran mal, en calamidad extrema.
Mi querido hermano, ¿cómo subsistía esa gente? Esa gente por ahí, mi amado hermano, se allegaban justamente a los amonitas, se allegaban, mi querido hermano, como dicen, diríamos, a los lugares de las provincias árabes, o diríamos, a las caravanas que venían y entraban y pasaban por ahí para poder sustentarse. Cuando hablan de menosprecio, hablan de que ya no comenzaron a comercializar con ellos, ya no comenzaron a tener vínculos de negocio, ya no les querían vender. Es como cuando usted va, no sé si a usted le ha tocado, a mí a veces, no siempre me ha tocado, de que uno va a comprar de una paisanita, pero cuando esa persona sabe que no se le compra fielmente a ella, así lo tenga, usted va y dice, no hay. Sí, le ha pasado, a mí me ha pasado. Si no hay, y uno está viendo, no hay, no tengo, no vendo. ¿Sí? Cuando se habla de menosprecio, mi amado hermano, ellos dejaron de comercializar con los pocos que estaban, sí, en la ciudad de Jerusalén. Ya no les vendían, ya no querían hacer negocio, los querían de alguna manera pisotear, es decir, empobrecer más de lo que ya estaban. Todo esto, mi amado hermano, solo porque se habían determinado, vuelvo y repito, a reconstruir, ¿qué cosa? Sí, los muros de Jerusalén y sus puertas. Cuando vamos pues ahora sí al versículo número 20, luego de que ellos le hacen saber que lo que estaban haciendo estaba en contra de sus intenciones, de tenerlo siempre subyugado. Verso 20 dice, y en respuesta, Nehemías sale al frente, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, ¿sí? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué cree usted, sí, que menciona este término? Por lo opuesto, porque ellos les habían cortado todo tipo de vínculo, ¿sí? Para poderlo, sí, sustentar. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, dice ahí, y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora, qué interesante las palabras de Nehemías. Sí, me parece muy atinado su forma de confrontar esta situación y al mismo tiempo de hacer él una brecha entre ellos y, sí, diríamos, y el pueblo de Jerusalén. Mi amado hermano, dice la Escritura, volvamos por favor al texto, sí, el Dios de los cielos que dice, nos prosperará. Mire, nos prosperará. Solamente cuando Dios bendice algo, el hombre puede ser prosperado. Sí, aún decía, y quiero por favor que me acompañe, sí, vayamos, sí, en primera instancia al libro de Eclesiastés. Venga conmigo al texto bíblico. Vayamos, sí, al libro de Eclesiastés. En el capítulo número 6, Eclesiastés, capítulo número 6. Y aquí usted debe de ver estos principios bíblicos. ¿Lo tiene? Dice desde el verso primero, voy a leer. Hay un mal, decía el proverbista, ¿sí? Recuerde que está hablando Salomón, el gran sabio, ¿sí?, de su tiempo. Eclesiastés 6, verso primero. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Dice ahí, el del hombre a quien Dios da, ¿qué cosa da? Da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad, y mira cómo va el asunto, de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan. ¿Quiénes dicen que lo disfrutan? Eso es como trabajar todo el día rompiéndose el lomo, la espalda. Sí, llegar de sol, digamos, salir de sol y llegar al retorno del sol a su casa. Sí, sacado el aire. Y obviamente, sí, ese esfuerzo a la larga tiene una recompensa, que es el salario o el dinero.
Pero, amado hermano, si bien es cierto, todo esto lo hacen todos los hombres, lo que Dios solamente permite a quienes Él desea, sí, es disfrutar de sí, del fruto de ese trabajo. Yo he visto gente, mi amado hermano, que no descansa los 365 días del año. Trabaja de lunes a domingo, los 365 días. Pero, oh sorpresa, yo digo, a ese ritmo de trabajo, ese hombre debiera de ser muy floreciente. Pero no, sigue viviendo en la misma cabaña, sigue teniendo las mismas cosas, sí, y al término de ese año sigue siendo el mismo miserable del año pasado. Mas, sin embargo, cuando Dios da la oportunidad de disfrutar el trabajo, y esto es otra cosa, Dios a todo mundo da trabajo, gracias a Él, ¿sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Eso tiene una implicación muy grande, es decir, que Dios hace salir su provisión, su luz, su resplandor, sí, sobre hombres impíos y hombres no impíos. Pero solamente Dios da la bendición de disfrutar de aquello a quienes en Él quiere poner de su gracia, de su complacencia. El salmista, mi amado hermano, perdón, el proverbista Salomón decía pues en el versículo número 2, recuerda esto, pero Dios no le da la facultad de disfrutar, es decir, cobra el salario, pero ni un helado puede comerse. Sí, porque más son las cuentas que tiene que pagar que lo que le queda para poder de alguna manera salir a disfrutar él o con su familia. Yo no sé si tu ritmo de trabajo va por esa, diríamos así, por esa inclinación. Trabajas y trabajas y trabajas, pero tus hijos ni siquiera pueden comprarse un caramelo de esos que tanto, que diríamos que si te esfuerzas y que tanto has sudado para poder llevarlo a tu casa. Mi amado hermano, Nehemías sabía que si bien es cierto, hasta ese momento, sí, el pueblo árabe, el pueblo amonita, sí, eran los que sustentaban las pocas necesidades que había, sí, entre el pueblo de Jerusalén, sí, y ahora que ellos les habían menospreciado por completo y habían cortado toda relación, todo vínculo comercial, Nehemías sabía que ellos no dependían, sí, de ese pueblo, sino que dependían de la mano del Señor. Por eso es que, si cuando retomamos, por favor, el versículo número 20, bien Nehemías responde diciéndoles, Dios, sí, el Dios del cielo, es decir, no de esta tierra, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Obvio, sí, Él tenía su fe depositada en Dios. Para Gesén, para Sanballat y para Tobías, la realidad que se veía era otra. Veían a gente prácticamente como por diosera viviendo dentro de esa ciudad semidestruida. Ellos han de ver hasta sonreído burlescamente, han dicho, ¿qué los va a prosperar? Miren, ¿acaso no se pueden ver en el espejo? ¿Acaso no se pueden ver unos a otros cogiendo migajas para poder, sí, comer? O las migajas que yo les tiro para que ustedes recogerlas. Mi amado hermano, pero Nehemías fue con una actitud diferente. Nehemías tuvo que llegar desde afuera hacia la ciudad para poder, mi amado hermano, determinar primeramente cuáles eran los males y aplicar todos, diríamos, los parámetros necesarios para poderla restaurar. Qué bueno es a veces poder dar oído a alguien de afuera que puede ver tu vida, que de pronto tú mismo no puedes verla por tanto problema que te abunda y que no te deja ver las perspectivas que Dios está viendo desde otro punto de vista. A veces no te ha pasado que viene alguien y te dice, pero hermano, ¿qué te pasa? Sí, te estás ahogando en un vaso, sí, con agua. Parece que si estuvieras en un remolino grande. Y a la verdad la respuesta es sencilla. Mira, tienes que hacer esto, tienes que ajustar acá, mueves aquí esto y todo se te va a solucionar. Y uno dice, ¿cierto? No. Uy, no me había dado cuenta. Mi amado hermano, Nehemías llegó como una especie de salvador, sí, a la nación de Jerusalén. Cuando vamos pues al verso 20, también les hace saber Nehemías a estos que Dios los habría prosperar, pero también que nosotros, dice, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ahora, qué interesante. No importa cómo estuviera el pueblo en su condición física o espiritual. Ellos habían determinado, muy aparte de todo eso, levantarse. Amén, levantarse. Que no es otra cosa más, mi amado hermano, que determinarse sin importar cómo esté
o qué haya hecho, sí, decir, hasta aquí llegué con este asunto, de aquí en adelante fulano será un hombre o una mujer diferente. Cuando uno se determina, mi amado hermano, en Dios, a establecer este tipo, diríamos así, de metas, de objetivos, uno sí puede salir adelante. Hasta aquí dejé de andar, como dicen por ahí, sin plata. Hoy, así sea que me toque coger un charol y meter por ahí de pronto unas tortillas de yuca, unas tortillas de verde, hasta aquí dejo de andar sin plata. En el nombre del Señor las haré y las venderé. ¿Me explico? No hay, mi amado hermano, una fórmula mágica que te cambie la vida. Tienes que levantarte, pero también tienes, como lo dice el verso, la palabra o el término siguiente, tienes que edificar, que es sinónimo de construir. El dinero no va a llegar a tu casa, no va a golpear a tu puerta. Estén, aquí está, abre la billetera que me voy a poner ahí. No. No le van a brincar los billetes, al contrario, los billetes le brincan de la billetera a uno. ¿Verdad? Usted cada vez que la abre dice, ¿y qué pasó? ¿Quién cogió? Y la mujer sale, yo ya pagué tal cosa. Oh. Mi querido hermano, ellos habrán de levantarse, pero también habrán de edificar. Ahora, me interesa mucho estos dos términos, sí, porque por la condición en la que el pueblo se encontraba. El pueblo estaba debilitado, estaba empobrecido, estaba en calamidad extrema, pero nada de eso fue pretexto para decir, yo así como me voy a levantar, hermano. Es la excusa, diría yo, número 1 de muchos cristianos apartados. Sí, la número 1. Hermano, ¿cómo voy en este momento? Si estoy, mire, cuando ya las cosas cambien, ¿cuándo le va a cambiar? Jamás le va a cambiar. Sí, ya cuando las cosas pasen, cuando los problemas ya, cuando regrese a casa, cuando me vaya, cuando venga, siempre buscan una excusa, pero no hacen, mi amado hermano, el principio bíblico, que es levantarse. Debemos de levantarnos, no podemos desanimar aún más nuestra condición, prolongando el sufrimiento, prolongando el calvario. Hermano, dice, pero es que pasa es que si vengo así me siento mal, no puedo surgir. Cuando me cambie la realidad, entonces ahí voy a... No, mi amado hermano, estás equivocado. Así no se puede construir. Tú tienes que determinarte muy aparte, de cómo estés en ese momento. Recuerda que Cristo también nos ha dado una gran enseñanza, haciéndonos saber que Él nunca vino por gente sana. Él nunca vino por gente que estaba en una buena condición, vino por gente que estaba prácticamente al borde de la muerte, por los enfermos, por los rechazados, sí, por aquellos que estaban en desamparo. Por ellos vino el Señor, para cambiarles con su poder y su gracia, cambiarles la vida. Y eso no solamente pasa, mi amado hermano, una sola vez cuando venimos a Cristo por primera vez, sino que eso puede pasar constantemente, porque aún venidos a Cristo podemos volver a claudicar y podemos volver a perder fuerzas, ánimo, sí, y el anhelo o el deseo ferviente de seguir buscándole. ¿Cuántas veces te has desanimado? Yo creo que soy el primerito aquí. Yo me he desanimado siquiera más de 100 veces en mi vida cristiana. Más. Y eso tirando un número. Muchas más. Conociendo, mi amado hermano, y hasta sirviendo, me he desanimado en las cosas espirituales. De 1001 formas. Pero, mi amado hermano, la gracia del Señor ha estado siempre ahí para levantarme. Para levantarme. Y Dios también quiere hacerlo contigo. Quisiera llevar este caso bíblico a un ejemplo de una vivencia un poquito más, diríamos, más cercana a nosotros. Y para ello acompáñeme a la carta de los Corintios. Segunda carta a los Corintios. En el capítulo número 11, segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Ahora, verso 16.
Ya de ahí leyendo el prefacio, ya muchos dicen, uy, ya por ahí veo por dónde va la cosa. ¿Qué dice el prefacio? ¿Ah? Sufrimientos de Pablo. Pero me interesa mucho ese prefacio. Ahora, los prefacios no son palabra de Dios, son simplemente epitafios a manera de títulos que fueron puestos por hombres. Sí, obviamente por hombres que quisieron en Dios poner, diríamos, pautas, ¿verdad? Para poder apreciar el contenido, así como los números. Los números en la Biblia no son de la Biblia, esos fueron puestos por hombres, pero para podernos ubicar, ¿verdad? Dentro de los textos bíblicos. Ahora, dice ahí, sufrimientos de apóstol, dice aquí de Pablo, pero como apóstol, amén, es decir, como un servidor, sí, en sí, de Dios. Verso 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Ahora, cuando Pablo habla esto es porque la gente lo tenía así, en ese concepto, ¿sí? Que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Sí, es decir, si me quieres tratar o ver de esa manera, no importa, igual, yo sé que cada epíteto, cada de pronto palabra despectiva hacia mí, no es hacia mí, sino hacia quien yo sirvo. Versículo número 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno no, dice aquí, os da de bofetadas. Ahora, ojo, desde el versículo número 19 al verso 20, Pablo está haciendo énfasis a todo lo que se puede recibir por parte de este mundo siendo un hijo de Dios. Y aún así lo toleramos. Ejemplo, va a su trabajo, madruga a su trabajo como nunca. Lunes está, si abren a las 8, está a las 7 usted. ¿Para adelantar qué cosa? Adelantar el trabajo. Y usted está trabajando todo y justo llega el jefe. Pero el jefe llega con el hígado revirado. Sí, y usted inclusive, adelantado el trabajo, sí, él llega y se mete al baño. Y dice, oiga, el baño no está limpio. Y usted dice, pero no es mi responsabilidad el baño. Sí, pero usted es el encargado aquí, igual tiene que estar pelando él. Pero, y le hace problema, de la nada le hace problema. Y usted dice, uy, justo hoy, que vengo a trabajar hasta con mucha más, sí, más fuerza, de una manera más responsable, me hace problema. Mejor hubiera venido a cualquier hora y hubiera estado tranquilo, ni lo hubiera visto siquiera. Pero lo toleras. ¿Por qué lo toleras? ¿Ah? Porque es trabajo. ¿Sí? Porque si te pones en contra de él, puede de alguna manera ponerte el ojo y a cualquier excusa después, ¿qué cosa? ¿Sí? Votarte. Ahora, dice la Biblia, versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos, ¿qué dice? Demasiado débiles. Es decir, bueno, a veces pareciera ser que los demás decían, pero oye, pero que no te das cuenta cómo te están tratando, cómo te están diciendo, y tú ahí mudo. Y uno como cristiano, ¿qué suele decir? Ahí se lo dejo al Señor. Y está bien, le cuento. No digo que tome otra actitud. Verso número 21 sigue diciendo, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, nuevamente aclara aquí Pablo, también yo tengo osadía, ¿sí? O tengo, ¿sí?, determinación de hacer algo valiente. Verso 22, y Pablo comienza a determinar lo siguiente, porque aquí es que es donde quiero llegar. Son hebreos, hablando de los apóstoles que también formaban parte del séquito, por así decirlo, sí, de los discípulos. Son hebreos, ¿qué decía Pablo? Yo también
¿Son israelitas ellos? ¿Qué decía? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo, ¿cómo era Pablo en los trabajos? Más abundante. Asimismo, cuando le tocaba sufrir en azotes, ¿cómo era Pablo? Sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, ¿qué decía Pablo? Muchas veces. De judíos o de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque esa era la ley. Ahora, multiplique. ¿Cuántas veces había sido azotado? 5 veces. Ahora, redondeemos a 40. 5 por 4. 200 menos 5. 195 azotes. Ahora, mire, todo por causa de Cristo. 195 azotes. En 5 oportunidades a Pablo lo flagelaron. ¿Sí? Verso número 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas o con palos. 1 vez apedreado, eso fue en Listra. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de ¿qué? En la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y a esto añada, verso número 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré, dice ahí, en lo que es mi debilidad. Ahora, tomo este caso como referencia con el suceso de Nehemías. ¿Cómo determina, de acuerdo a la carta leída en Corintios, que Pablo estaba en peligros, ¿sí?, de 1001, digamos, y 1001 formas? Peligros, azotes, castigos, repudio, problemas personales, problemas de salud, claro está, problemas con las iglesias, problemas con los hermanos, problemas por todos lados. Cualquiera diría, hermano, si yo tuviera ese tipo de vida de Pablo, hace rato que hubiera dejado de ser cristiano. ¿Sí? Siendo ya consciente en la carne. Sí, cualquiera diría, hermano, que eso es servir a Cristo. Pablo, si usted hubiese tenido la dicha de entrevistar a Pablo y decir, oye, ¿qué es servir a Cristo? Y él decía, mucho sufrimiento. ¿De verdad? ¿Y cómo así? Y le detallaba, mira, si en esto se sufre. Yo le pregunto, si a usted le propusieran un trabajo y le dijeran, sí, que en ese trabajo lo único que va a recibir es afrenta, menosprecio, sufrimiento, dolor, sí, vergüenza, rechazo. Pregunto, ¿cuántos se quieren inscribir? Usted diría, bueno, cualquiera diría, bueno, está bien. ¿Cuánto hay? Porque hay quienes sí podrían sufrirlo, pero depende de la cantidad. Y la persona dice, no, aquí, nada, 0. Ah, no, pues así yo no trabajo, le diría a usted. Mi querido hermano, Nehemías sabía cómo estaba el pueblo. Estaba totalmente, vuelvo y repito, pisoteado. Pero aún así, más allá de cómo se veía y en que la condición en la que se encontraba, más allá de todo eso, Pablo dijo, no importa. Perdón, Nehemías dijo, no importa. Dios nos va a amparar. Dios, sí, o en Dios nos vamos a levantar. Y en Dios, aún así, vamos a construir. Tú tienes mucho dolor, tienes mucho sufrimiento,
estás pasando, como dicen por ahí, color de hormiga, tus días de vida. Se te está volviendo más difícil ser cristiano, se te está poniendo más difícil la situación en tu casa, estás viviendo una situación calamitosa que a veces no hay ni para comer. Mi amado hermano, estás justamente en la brecha donde Dios te quiere. Usted dirá, ¿cómo? Sí, mi amado hermano, mientras más dura está la tempestad, recuerda, mi querido hermano, Cristo está ahí en medio de ella. Mientras más dura está la situación, mientras más difícil se pone la situación, Cristo está ahí. Usted dirá, hermano, yo no lo veo al Señor, yo no lo veo a Cristo. Mi amado hermano, es como la situación de los apóstoles, sí, en medio de la tempestad. Ellos estaban ahí, pero también estaba Jesús ahí. Pero Jesús estaba ¿en qué condición? Dice la Biblia que él estaba dormido. Mi querido hermano, cuando más dura está la situación, nuestro Señor se encuentra. Claro, pareciera ser que no está con nosotros. Pareciera ser que Él no mueve ni un solo dedo. Mi amado hermano, cuando la situación se pone difícil, haz lo mismo que hicieron los discípulos. ¿Qué cosa? Anda y despierta a Jesús. El problema es que a Jesús no se lo despierta con lloro, no se lo despierta con quejas, no se lo despierta, mi amado hermano, haciéndole berrinches ni huelga. Al Señor se lo despierta, mi amado hermano, con oración, confianza y mucha fe. Amén. Solo así el Señor podrá levantarse, sí, porque eso fue lo que el Señor les reprochó así a sus discípulos en esa barca. Les reprochó su temor y les reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estuviese en esa barca jamás se iba a hundir. ¿Me explico? Mientras tú estés en ese matrimonio, mientras tú estés en ese trabajo, mi amado hermano, sí, el Señor te va a seguir sosteniendo mientras tú estés ahí. Claro, si tú arrojas la toalla, es otra cosa. Pero si tú te mantienes, si tú estás ahí, el Señor también ha prometido estar ahí con nosotros hasta el fin del mundo. Nehemías, mi querido hermano, le hace saber a estos: vamos a levantarnos, vamos a edificar, dice el versículo número 20 en la parte final. ¿Por qué? Dice aquí, porque vosotros, ¿sí?, no tenéis, lo vamos a hacer. Porque ustedes, en pocas palabras les está diciendo, ustedes aquí no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es decir, ¿qué hacen aquí? Recuerda que él estaba en Jerusalén y habían venido de Gesén. Gesén era árabe y que era también Sanbalat, Horonita. Y el otro que era, de acuerdo a la escritura, hablando acerca ya de Tobías, tenía cierto parentesco. Pero no eran ciudadanos de Jerusalén. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Tú nunca te atrevas a construir tu vida con gente que te pueda así de alguna manera hacer de tropiezo. Nunca. Aparta de tu vida todo aquello que te sirve de obstáculo. No permitas, mi amado hermano, que nadie impida tu propósito, tu construir en Dios. Si de pronto, aunque se oiga un poquito grotesco, se oiga un poquito difícil de asimilar, sí, pero si de pronto es tu esposa o tu esposo, el obstáculo, apártalo de ti, no del matrimonio, de tu vida espiritual. A veces uno dice, oye hermano, es que yo quiero caminar es con él, es que yo quiero ir a la iglesia con ella. El problema cuando uno asocia su crecimiento, su construcción de vida espiritual, junto a un inconverso, junto a un hombre o a una mujer desganado por el evangelio, en vez de tú ser de pilar para él, él es el que te termina hundiendo. Es como tratar de hacer una losa con dos pilares, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. La losa, ¿qué va a hacer en uno de sus extremos? En cuyo caso, mejor pon tu pilar en el centro y sostén tú solo la losa. Y no va a caer, porque Cristo es el fundamento de tu vida. Mi amado hermano, tienes que apartar. Tú dirás, hermano, pero es que es con Él es la cabeza.
Y si la cabeza no quiere ser cabeza espiritual, ¿qué te toca? ¿Ah? Ay, como él es la cabeza y como él, bueno, yo me quedo pues también entonces, hermano. Claro, yo sé que esta situación va a crear conflicto y es necesario que haya conflicto. Jesús dijo que iba a haber conflicto en la familia a consecuencia de la determinación de querer construir una vida de relación con Él. El Señor nos ha dicho en su palabra que se levantará el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra. Sí, va a haber conflicto. Claro que va a haber, sí va a haber roce, pero amado hermano, está en juego la construcción de tu vida. Tú no tienes, le dijeron a ellos, tú no tienes aquí, no tienes parte, no tienes derecho, ni siquiera memoria, es decir, ni siquiera has de ser recordado por Dios, por nuestro Dios. Porque desde el momento en que te levantaste, en vez de ser diríamos así, un edificador, sino un opositor, desde ese momento Dios te rechazó. Dios no está con aquellos que no quieren construir su vida. Cuando vamos al capítulo 3, entonces, mira, luego de que se determinó las reglas del juego, por así decirlo, entonces se levantó el sumo sacerdote. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Y nos dice, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron lo primero que hicieron. Y me encanta porque quienes lo hicieron fue el grupo religioso. Dice, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ahora, ¿qué pasó? Una vez, sí, diríamos así, realizado el compromiso, los sacerdotes pusieron el ejemplo. Es decir, que la cabeza de la iglesia fueron los primeros que dijeron hasta aquí, sí, vamos a seguir viviendo entre escombros. Hasta aquí vamos a seguir lidiando, sí, con estos problemas sin ponerle un alto a todo esto. Hasta aquí. Y fueron los sacerdotes los que primero comenzaron a edificar. Ahora, ¿qué comienzan a edificar? Dice la puerta de las ovejas. ¿Qué era esto? Era la puerta, diríamos así, principal para el sistema religioso de Jerusalén, ya que por medio de esta entrada se recibían los sacrificios para el altar. Y ellos sabían que la primera parte o la primera puerta que tenía que ser levantada era por donde se tenía que entrar, en ese sentido, sí, al sistema vicario o al sistema, podríamos decir, de redención, sí, del pueblo. Una vez despejada esta puerta y construida, lo primero que el pueblo iba a hacer, si acaso habían faltas o pecados, iban a poner la pauta del perdón para sus vidas. Mi querido hermano, y es por ahí donde nosotros debemos de construir nuestra vida. Nunca pretendas construir tu vida sin tener el sacrificio de Cristo bien establecido en tu corazón. Esta puerta le llevaba al pueblo primeramente por la limpieza y la purificación. Y es la primera forma de construir la vida de un creyente. ¿Qué tan limpio sí debemos de estar para poder construir? No podemos construir con vidas sucias. No podemos construir habiendo pecado. No podemos construir sabiendo que debemos de hacer previamente, sí, un sacrificio por medio de esa puerta. Cristo es la puerta. Y Él es la oveja. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Esa puerta es la primera que tú tienes que levantar. Tú tienes, mi querido hermano, ante Dios, sí, una gran tarea por delante. Pero no pretendas hacerla si hay suciedad, si hay inmundicia, si hay pecado. Los sacerdotes, dice la Escritura, fue el sacerdote Eliasib, quien juntamente con sus hermanos edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos arreglaron y levantaron sus puertas, dice ahí, hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Es decir, véalo de esta manera, como que si esta moldura fuese la muralla.
ellos construyeron la puerta de las ovejas y seguidamente la torre en una esquina y la torre en esta esquina. Y obviamente completaron todo el cerramiento. Ahora, no estoy hablando simplemente, diríamos así, de un pequeño espacio. Estamos hablando de kilómetros. Entre puerta y puerta, porque la muralla medía kilómetros, rodeaba una ciudad. Quisiera más o menos enfocarme en un sector como para darnos una idea. Si todo, ahora, es como tratar de amurallar todo Durán. No estoy hablando simplemente de una pequeñísima, de un pueblito. Estoy hablando de una ciudad. Los sacerdotes pusieron la pauta de construir un tramo de esa muralla y hacer una puerta en esa muralla. Y no estoy hablando de, como les dije la semana pasada, no estoy hablando de una puerta de baño que mide 1,80 m por 60 por 70, depende del ancho que le quiera dar. Estamos hablando de puertas que son más o menos desde esta pared de aquí hasta la pared del fondo, pero puestas en pie. 2 puertas de doble hoja. Todas ellas enmaderadas, puestas con hierro, levantadas a pulso, con poleas, a cuerda. Mi amado hermano, el trabajo era enorme. Las murallas no eran una capa fina de pronto de 10 o 20 centímetros. Eran de doble capa. Murallas, mi amado hermano, que por lo general medían en metro de ancho. Un corredor en el centro y otra muralla por dentro también. Y en eso, en las partes de los extremos, torretas enormes de 25 metros, con puestos de vigías para poder controlar y supervisar, sí, tanto la parte exterior como la parte interior de la ciudad. En la Biblia se lee, pero uno de pronto no logra ver la magnitud de que lo que los sacerdotes, en este caso, comenzaron a hacer. Ellos hicieron, los sacerdotes primero. Ahí, cualquiera diría, se remangaron, sí, en ese sentido, el efod de lino. No, esto hay que trabajar. ¿Quiénes van a empezar? Alguien tenía que empezar. El sacerdocio fue el primero. Y tú eres sacerdote de tu casa. Tú eres sacerdotisa de tu hogar. A falta de una cabeza, a ti te toca asumir la responsabilidad espiritual. A falta, mi amado hermano, de determinación de una esposa que por ahí camina a veces contigo, a ti te toca tomar todo el peso como varón. Pero lo que no puedes dejar a un lado es tu responsabilidad de construir. Recuerda, cuando comiences a edificar tu vida, primero hazlo con la puerta más importante, la puerta de las ovejas, porque por ahí entra el sacrificio. Por esa puerta debe de entrar ese cordero, el cual lo primero que va a hacer una vez que entre ahí será limpiar tu vida de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad. Limpio, entonces no habrá obstáculo en el corazón para seguir construyendo otros tramos de tu vida. Recuerda en primera instancia esta primera y gran puerta, la puerta de las ovejas, la puerta del sacrificio. Cuando vamos al versículo número 2, junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Verso 3, léalo por favor. Ajá. Luego dice que se levantó, ¿qué cosa? La puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas. Y esta puerta simboliza esto. ¿Qué le pusieron a las puertas? Cerraduras y cerrojos, que son, diríamos, las trancas. Mi amado, cuando uno construye su vida, también, más allá de la primera parte que ya la vimos, debe de asegurarla. ¿Para qué? Para que no vuelvas, sí, ni a salir, ni nada pueda volver a entrar. Mucha gente se despreocupa en algo. Mucha gente dice, bueno, hermano, mi vida está cercada por Dios. Ya está bien. Pero el problema es que cuando no hay protección en ese cerco, se te pueden volver
al poco tiempo, ¿qué puede llegar a pasar? Se te puede volver a meter el ladrón. Se te puede volver a meter, porque no hay seguridad, sí, el desaliento. Se te puede volver a entrar, como no hay seguridad, no hay cerrojo, no hay picaporte, sí, el desánimo. Se te puede volver así a meter nuevamente el desaliento, y de pronto sí que tu vida estaba bien edificándose, dice, otra vez ya lo ves desinflado al hermano. Lo veía fiel, 1 mes, 3 meses, fiel, todos los días al culto, ya el 5.º mes. Hermano, ¿qué pasó que no vino esta semana? Oye, hermano, lo que pasa es que, no sé, tengo problemas en la casa. Pero hermano, pero antes también los tenía así, pero no sé qué me pasa, me siento desanimado, hermano, ore por mí. Y comienzo otra vez. Mi amado, cerciórate que en la puerta del pescado, sí, haya seguridad. Haya cerrojos, picaportes, sí, que haya seguridades tanto como para que no ingrese, sí, el enemigo, ni tampoco para que tú te salgas de la muralla. Nunca dejes puertas abiertas, sí, cuando estés construyendo. Nunca dejes puertas abiertas cuando estés edificando. Si tú cerraste la puerta de la pornografía, que nunca nadie más la vuelva a abrir en tu vida. ¿Me explico? Si tú cerraste la puerta, sí, de la infidelidad, debe de quedar cerrada y nadie más debe de volver a abrirla. ¿Sí me entiendes? Si dejaste antes la puerta abierta para la mentira, y en Cristo al edificar esta otra puerta, la puerta del pescado, tú la logras cerrar, significa que nunca más mentira va a salir de tu corazón, ni tampoco mentira va a ser recibida hacia ti, porque la vas a rechazar, porque tu puerta se mantiene cerrada. ¿Para qué? Para que no salga mal de tu boca, pero que tampoco entre mal por parte de afuera hacia adentro. Es maravilloso estudiar las puertas, porque cada una de ellas nos va a enseñar, cada una de ellas, cómo se debe construir la vida de un creyente. Pero es una tarea, ojo, es una tarea que no le compete a Dios, es una tarea que me compete a mí. Esta construcción, mi amado hermano, me compete a mí, le compete a usted. Recuerda cómo comienza en el verso número 20, si el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar, porque nosotros somos sus siervos. Dice ahí, nos levantaremos. A usted le toca levantarse. Nos levantaremos y a usted le toca también, ¿qué cosa? Edificar. No esté llamando al pastor a las 3 de la mañana. Pastor, ¿qué hago? Levántese usted, ore usted, reprenda usted. Amén. Mi Dios es su Dios también. Mi timbre tiene el mismo cable de distancia de su timbre. Tóquele a él moléstelo. Pastor, mi hijo está enfermo, ¿qué hago? Haga lo que yo haría en mi caso. Yo a usted no lo llamo cuando mis hijos están enfermos. O los llamo. Digo, hermano, ¿qué hago? Está volando en fiebre el bebé, ¿qué hago? Yo no los llamo a ustedes. Yo toco el mismo timbre que debería tocar usted. Amén. Es necesario que usted se levante y construya. Vuelvo y repito, la primera puerta es la puerta del sacrificio. ¿Quiere construir? Pase por esa puerta. Lleve su cordero para que sea inmolado y usted sea limpio y no le dé cargo de conciencia a la siguiente puerta. ¿Por qué? Porque si estoy sucio, no puedo cerrar la puerta. No puedo poner seguridad. Porque el solo hecho de venir contaminado ya me deja sin cerrojo, sin cerradura a la siguiente puerta. Es un proceso consecutivo que no me lo puedo saltar. Si yo me salto una puerta, la muralla se me viene abajo. Decían en ciertas anécdotas, en ejércitos, ¿sí?, de la región de Esparta, un eslabón débil rompe toda una cadena. Un eslabón. Cuando hablo de eslabón, hablo de una argolla. Las cadenas vienen, ¿verdad?, una junta a la otra, entrelazadas. Si una está débil, una sola,
si la cadena tiene 100 metros de largo, si usted la tiembla, la estira, si una está débil, toda ella se rompe. Y no servirá de nada. Si uno construye de esa manera, todo ese esfuerzo se vendrá al suelo. Nunca pretendas construir tu vida saltándote una de aquellas puertas. Pero esta es la segunda puerta. La puerta de la seguridad. La puerta en la cual usted y yo debemos de mantenerla cerrada, sí, tanto para nosotros mismos, para no salirnos al mundo, ni tampoco para que nada del mundo entre a nuestra vida. ¿Me explico? Mucha gente se cuida, pero le da rienda suelta para que del mundo entre cosas al hogar, por ejemplo. Él se cuida, pero sus hijos viven desbaratados porque él no ha permitido en su hogar que las puertas espirituales se cierren. ¿Me explico? Él viene al culto y los hijos no vienen. Cierra las puertas, tanto de afuera como de adentro. No permitas que nadie se salga. El cerco para las ovejas es para que ellas no puedan salir, pero también es para que el lobo no pueda entrar. Esta puerta del pescado, mi querido hermano, tenía que conllevar esta seguridad. Cerrojos y cerraduras. Mientras más protección tengamos, mejor. ¿Sí? Yo te recomendaría que le pongas llave y botes las llaves, para que no te veas expuestos a después andarlas buscando. ¿Dónde están para irlas a abrir? Hay candados en la vida del hombre que no se deben de abrir jamás. Hay candados en la vida de un hombre que no se deben de abrir jamás. Y hay quienes están buscando llave para abrir esos candados. Y Cristo hace rato que ha dicho que esa vida debe de mantenerse cerrada. Porque si tú pretendes o llegas a encontrar la llave, vas a descarriarte en un desenfreno bárbaro. Y volverás otra vez a revolcarte en el lodo y en el cieno. Mi querido hermano, pero de esto hay más puertas. La Biblia nos dice en el versículo número 4, junto a ellos restauró Mermot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel. Junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baana. E inmediato a ellos se restauraron las tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Dice ahí, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Qué implica o qué representa la puerta vieja? El próximo día domingo la veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿A cuántos el Señor hoy les habló? Amén. Si ha sido así, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Oremos.